lo que se refiere a laboral, en el siempre o regularmente no bien percibido rol del juez, por ejemplo, frente al proceso y la prueba, estas diferencias no asumidas por esa tradición cultural, sí son asumidas por la tradición cultural procesal continental. Entonces, el juez laboral, para recomponer la falta de igualdad del proceso, tiene algunas facultades adicionales, con siempre el elemento de sospecha respecto a la afectación de imparcialidad que eso pudiera tener. De allí la necesidad de la prudencia del ejercicio de esas facultades. Entonces, la prueba ilícita es otro ejemplo. La prueba ilícita es otro ejemplo. Es decir, aspirar a una exclusión únicamente ahora diferenciada, solamente por la justificación de que es el modelo penal el que exige la prueba o el que justifica la prueba ilícita, también puede ser complejo si no se tienen en consideración las características culturales en que se desarrollan las relaciones de trabajo. En un modelo autoritario de relaciones laborales como el chileno, por ejemplo, el sistema procesal excluye aquellas pruebas donde el principal agente que está en condiciones de afectar las garantías fundamentales ya no es el Estado, ni los órganos del Estado, sino que es el empleador o las empresas edificadas como corporaciones muy poderosas que desarrollan prácticas de afectación de las vulneraciones de los derechos fundamentales que antiguamente eran clásicas de prácticas de afectación privativas del Estado. Revisiones personales, intromisión en espacios privados, registros personales, tortura, secuestro, prácticas prepoliciales. Esa lógica la ha asumido el sistema continental y es la que justifica que se excluya una prueba ilícitamente obtenida. ¿Está listo? Yo quería hacer una observación sobre el tema admisibilidad, que se ha mencionado bastante, sobre el cual el profesor canadiense nos ha dado un punto de referencia que me parece importante, que es la finalidad de las normas de exclusión. Pareciera ser que en el cuadro que nos presentó el profesor Riego hay en el tema admisibilidad una coincidencia en las reformas, que es la libertad de prueba. O sea, en las tres reformas tenemos libertad de prueba. Y como hay libertad de prueba, tiene que haber exclusión, que es la otra cara de la libertad de prueba. Pero yo creo que lo que nos hace falta en nuestro país, porque este tema es nuevo, el tema de la exclusión, como está concebida en las reformas, es del año 2000. ¿Cuál es el sentido, o para qué, o la finalidad de las normas de exclusión? Recién se nos dijo que en Canadá la inspiración fundamental es pensar en el impacto que va a tener en el jurado la prueba. Y las exclusiones se plantean a la luz de eso, fundamentalmente, que no es nuestro caso. Por tanto, nuestros referentes no pueden ser iguales a los anglosajones, que al menos en ese punto están pensando en evitar prejuzgar o influir en el jurado. Y creo que también, como un tema a mencionar, hay que tener presente que nosotros tuvimos reglas de exclusión en los códigos, y todavía lo tenemos en el Código de Procedimiento Civil, pero la exclusión la hacía el legislador. Por ejemplo, las tachas. Las tachas son reglas de exclusión. Entonces, el primer cambio que hay es que la exclusión la hace el juez. Es un cambio que hay que asumir, pero yo creo que lo que nos falta hacer, en serio, es determinar para qué efectos o qué es lo que buscan estas normas de exclusión. Por ejemplo, en el tema impertinencia. ¿Qué es lo que tiene que sopesar el juez cuando decide si una prueba es o no es manifiestamente impertinente, que es lo que dicen nuestras leyes? Porque al juez se le está pidiendo que ahora anticipe lo que debería conocer después, porque le vamos a decir que un número determinado de testigos a quienes no conoce son impertinentes y no los conoce, no saben la información. Entonces, yo quería hacer mención a ese punto tomándome de la invitación que hacía el profesor Riego de ir colocando tópicos. Yo creo que nos falta trabajar en nuestro país en el sentido de la exclusión, de las normas de exclusión, sobre todo cuando son de ese tipo, o cuando es una exclusión jurídica, se entiende, pero cuando es una exclusión más bien referida a aspectos cognitivos, es más difícil, creo yo. Bueno, yo creo que quizás ahí está tomando lo que tú decías,
podríamos ir hacia las preguntas del fondo que estaba tal vez de Cristian en términos de, porque ya surgió un par de opiniones, que la pregunta es si más allá de algunas diferencias que naturalmente uno va a encontrar en toda esta área, y eso depende del punto de vista, a mí me parece que uno las mire, o sea, si uno se pone a mirar desde la realidad laboral o desde la realidad familia, penal, civil, siempre va a encontrar diferencias. Algunas yo creo son diferencias que, no sé, tengo la impresión, por ejemplo, el tema de la diferencia de poderes con distintos matices se presentan todo tipo de procedimientos. El problema es el mismo. Tal vez y cómo se articula en la realidad es diferente, ¿cierto? Una empresa que uno de la parte del matrimonio que es más poderoso, o una parte civil que tiene más recursos, qué sé yo, pero hay un tema común. Entonces yo creo que la pregunta ahí, tal vez para echar sobre la mesa, es si les parece que más allá de estas diferencias, ¿cierto?, que uno siempre va a encontrar, es posible construir una matriz que pudiera hacerse cargo en forma más o menos común de todos estos temas. Y no sé si a eso tú, Cristian, estás tratando de apuntar, porque yo, en la discusión que uno ve, digamos, a mí me toca que yo vengo del mundo penal y me toca participar en muchos otros lados. Lo primero que uno dice, no, es que esto no tiene nada que ver, sus criterios no sirven, y al final yo creo que son los mismos problemas, pero la reivindicación de la especialidad en nuestro país está sumamente instalada, y creo que mientras esté todavía vamos a seguir especificando cada vez más. Digamos, yo creo que puede haber diferencias. El tema es si esa diferencia impide la construcción de esta matriz común. En una preidea, simplemente, yo diría que uno puede encontrar una matriz común desde el punto de vista de la construcción del razonamiento en dos sentidos. Yo diría que lo crucial es poner en el tapete en la práctica jurídica que el razonamiento de la construcción fáctica es distinto al razonamiento de la construcción jurídica. O sea, yo diría que eso no está bien asentado. Se intuye, pero no se aplica. Y en ese sentido yo diría que uno, a través de cualquier sistema civil, penal, laboral, podría encontrar una matriz común. Uno podría acercarse a ciencias como la epistemología, que son más propias que en la construcción de los hechos que la argumentación jurídica, por ejemplo. Pero no reniego de la especialización, porque eso tiene que ver con lo que dijo el profesor Riego al inicio, ¿no? Hay definiciones de precisiones, y esas son de arreglos institucionales, ¿no? La política pública, las garantías fundamentales se ponen al centro. La regulación del precio de la verdad es una cuestión relevante al interior del proceso, y eso tiene una posición institucional que hace variar las reglas institucionales. El segundo acento donde yo diría que el sistema chileno ha logrado algo, ¿no?, es diferenciar la admisión de la fundamentación. El problema, yo diría, hoy en día es que no está suficientemente enfatizado el control de la fundamentación y la motivación. Y eso es porque la admisión en algún sentido responde a algo canónico, reglas procedimentales para tomar decisiones, ¿no?, los estándares. Y ahí sí que la práctica jurídica, y esto es un reclamo a la universidad, ¿no?, el problema es el desplazamiento en la toma de las decisiones. No hay decisiones que no sean o que no requieren alguna densidad argumentativa distinta a como era antes. O sea, la enseñanza universitaria del celogismo, como una cuestión necesaria y primordial, no hace el salto cualitativo a la necesidad de la estructura de una densidad argumentativa. Ahí yo creo que hay que sentarlo. Lo dijo el profesor Riego, pero es crucial porque los abogados salen de las universidades, no salen de otro lado. Si la universidad no toma eso como una cuestión crucial, no es posible mejorar la práctica jurídica. Los esfuerzos no pueden ser reeditados por quienes las ejercen. Y yo diría que un tercer problema que no ha salido en la mesa, o en esta mesa, es la confianza que se tiene en el debate. Aquí hay una cuestión que,
por lo menos a nivel de lo que uno puede observar en la práctica jurídica, es la necesidad de descansar en la confianza del debate y la calidad profesional de los abogados. O sea, es crucial la comunicación en cuanto a esa racionalidad que significa la participación del abogado presentando el caso, presentando los hechos y argumentando sobre los hechos. Yo diría que hay como una disociación en el sentido de que el abogado pareciera como institucionalmente irrelevante a la hora de mediar entre la presentación y la decisión. Y para finalizar, yo diría que probablemente un camino para lograr esta distinción es comprender que hay subespecies de razonamientos judiciales al interior de estas reglas. El razonamiento cautelar tiene que ver mucho más con la admisibilidad y el razonamiento adjudicatario tiene mucho más que ver con la fundamentación de la decisión de la sentencia. Si no tenemos claro eso y no otorgamos roles institucionales a abogados, jueces, y a la importancia de comprender esa diferenciación en el discurso al interior del proceso, la teorización carece de sentido. Porque no se puede llevar a la práctica autárquicamente. La necesidad de la libertad de prueba, para hablar de nuevo de un tema, del tema de admisibilidad, y nos preguntábamos si está bien o no el legislador chileno en hacer este cambio. Yo creo que es necesaria la libertad de prueba.